Buenas tardes con todos ustedes. Agradezco mucho su puntualidad. Vamos a tratar de mantener el cronograma establecido previamente. Les pediré que por favor, mientras se hace la grabación, todos tengan sus micrófonos apagados mientras hablan el moderador y así como los ponentes. Mi nombre es Elisa Salas, soy presidenta de la Asociación Latinoamericana de la Papa y les doy la bienvenida al primer seminario del año 2022 de la LAP. En esta ocasión vamos a iniciar nuestro seminario con el área temática de manejo agronómico del cultivo de la papa, el cual es liderado por el doctor Patricio Saldaña Gómez. Él es investigador en el área de ecofisiología de cultivos con experiencia en cultivo de grano, trigo, alberja y pino, y también en el cultivo de la papa en aspectos relacionados con la investigación de relaciones fuente-destino, captura y eficiencia de uso de nutrientes y la utilización de modelos de simulación de crecimiento. Patricio es ingeniero agrónomo con su maestría en fisiología de cultivos y también con un doctorado en ciencias agrarias en la Universidad Austral de Chile. Por favor, Patricio, dejo en tus manos el seminario y muchas gracias por tu apoyo para este día. Bien, muchas gracias, Elisa. Bien, buenas tardes a todos los asistentes. Hoy tenemos dos charlas interesantes de dos investigadores, ¿no es cierto? Y bueno, la primera corresponde al uso efectivo de agua en papa, manejo y optimización de momentos de riego. Ya esta charla va a estar dada por el doctor David Ramírez. David es ecólogo y científico de la División de Ciencia de Cultivo y Sistemas del Centro Internacional de la Papa, CIP, ¿no es cierto? Lidera el laboratorio de ecofisiología y modelación de cultivos y sensoramiento remoto. Es profesor visitante de la Universidad Nacional Agraria de La Molina en el doctorado en recursos hídricos y ha sido reconocido con dos premios, por ejemplo, premio al científico joven Luis Malasis y también premio al mérito Antunes de Mayolo, ¿ya? Con experiencia también docente en distintas universidades, tanto en Perú, España y China, y sus áreas de investigación es, entre las que podemos destacar, está el manejo del riego para permitir un ahorro significativo del agua, rasgos fisiológicos de hojas, por ejemplo, para ver la funcionalidad de las plantas en respuesta a la sequía, y también otros mecanismos asociados a las relaciones suelo, agua y planta, ¿ya? Bueno, toda esta experiencia se ha traducido en alrededor de 47 publicaciones en revistas científicas, ¿no es cierto?, entre las que se incluye Science y Nature, y ya cuenta con 12 años de experiencia en estos temas de investigación. Así que es un honor poder contar con David, ¿no es cierto?, que nos va a contar sobre estas áreas tan interesantes y tan importantes para el cultivo de papa y la sustentabilidad del mismo, ¿ya? Así que nada más que agradecer, David, y te dejo la palabra para que puedas continuar. Bueno, muchas gracias, Patricio, y amigos de la LAP. Para mí es un gusto estar aquí, tener el chance de poder compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos venido trabajando acá en el CIP. Y sí, bueno, yo me voy a centrar en hablar un poco de aspectos ecofisiológicos, manejo del agua, en herramientas de modelación, a dar un paseíto un poco por lo que hemos ido haciendo para poder recibir su feedback y para poder, digamos, comunicar un poco lo que hemos hecho. Entonces, a modo de reflexión inicial y a modo de introducción, bueno, pues comentarles, creo que seguro muchos de ustedes ya han podido revisar de este sexto informe. Ya salió el del grupo 2, ¿no? Estamos a la espera del grupo 3, pero el grupo 1 del IPCC ya es digamos, contundente en algo que de alguna manera está como en tela de juicio, ¿no? Y es básicamente
que nuestras actividades como seres humanos están afectando el patrón de incremento de temperaturas en nuestro planeta, ¿no? Eso es algo que ya, digamos, el reporte número 1 es contundente en el mismo, ¿no? Y bueno, esto de alguna manera, pues, ya pone, digamos, en evidencia, pues, lo que se está, como he dicho, telejuicio, pero también nos hace reflexionar acerca del calentamiento global y las consecuencias que va a tener, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento importante, digamos, a tener en cuenta, y sobre todo, pues, el reto viene en el hecho de que vamos a hacer más, ¿no? Y que tenemos que generar más alimentos. Con este tipo de contextos, si seguimos tal cual, pues, van a haber entonces dos temas importantes aquí, ¿no? Por un lado, vamos a necesitar recurso hídrico para generar esos alimentos, pero a su vez vamos a tener más restricciones hídricas, ¿no? Y esto se pone, digamos, en esta diapositiva, digamos, en un contexto más entrelazado, ¿no? Y tenemos, por un lado, efectos, bueno, de extremos de clima causados por este calentamiento global, ¿no? Lo cual a su vez genera variabilidad en las precipitaciones o exceso de las mismas en algunas partes y carencias en otras, ¿no? Y por otro lado, el exceso también de demanda, el deterioro de la calidad del agua, la demanda, porque vamos a hacer más, ya pone, digamos, estamos ante una crisis hídrica, y sobre todo para un sector como es el sector agrícola, que utiliza alrededor de, si no es más, del 70% del agua dulce del planeta, pues esto es realmente alarmante, ¿no? Y bueno, este efecto, digamos, en las restricciones hídricas, sobre todo va a estar, bueno, afectando a estos cultivos de importancia económica, como entre ellos son la papa, del cual voy a hablar, las experiencias que traigo este cultivo, ¿no? Que son consideradas como especies sensibles, digamos, a la sequía, básicamente por tener un sistema de raíces que es bastante superficial, ¿no? No llega, digamos, a explorar tan profundo. Así que, en fin, ante este contexto, entonces, vale la pena y es necesario el generar herramientas que nos permitan adaptarnos al cambio climático, ¿no? Y a través de, bueno, lo que yo voy a mostrarles hoy día un poquito es a través de dos vías, ¿no? Por un lado, el manejo del agua, ¿no? Básicamente, pues, lo que queremos aquí es ver bajo qué condiciones es posible ahorrar y optimizar el agua, ¿no? Y bueno, una de las cosas que hemos estado trabajando es acerca del riego alternado, ¿no? Como parte del ejemplo que quiero mostrarles hoy día, o el llamado riego parcial de raíces, ¿no? Partial root supply, que también es conocido en inglés. Pero por otro lado también hay maneras de optimizar los calendarios de riego, de ayudarnos un poco de esos rasgos fisiológicos que pueden ser detectados a tiempo y nos permiten decir, bueno, ¿sabes qué? Todavía no es necesario que reguemos, ¿no? Podemos esperar un poco más, las plantas pueden aguantar y no hay un rendimiento, digamos, una penalización en el rendimiento. En fin, y yéndome entonces a lo que vendría a ser las técnicas de eficiencia del riego, este riego alternado, como digo, es un riego por el cual en una, digamos, estación de riego, un momento de riego, pues irrigamos un surco, ¿no? El cual, digamos, lo dejamos de regar en el siguiente momento de riego, ¿no? Irrigando el que había quedado seco, ¿no? Entonces, ha habido literatura extensa, sobre todo en frutales, pero lo que hemos estado trabajando aquí en el Centro Internacional de la Papa es acerca de cómo podemos, digamos, optimizar esos momentos a partir del cual se inicia este secado parcial, ¿no? O la cantidad de agua, digamos, que podemos ahorrarnos utilizando este riego, ¿no? Y por otro lado también el uso de estos sifones, ¿no? Que son conductos que permiten, digamos, comunicar un canal principal y que a su vez permiten una entrega más eficiente del agua. En fin, relacionado al riego parcial, al secado parcial de raíces, bueno, ya hay evidencia colectada de varios elementos, digamos, que se han ido trabajando y que se han ido evidenciando en Papa, ¿no? Uno de ellos es que, bueno, pues existe un ahorro de hasta el 50% del agua, es decir, comparado con los controles, podemos ahorrar esa cantidad alternando el riego.
¿no? Por otro lado, pues aumenta la eficiencia en este uso del agua, sobre todo la productividad, ¿no? del agua. Y hay un elemento que me parece súper interesante de ir trabajando futuro y es en relación a la calidad del tubérculo, ¿no? Algunos estudios sugieren que a través de esta técnica pues se obtiene mayor biomasa de tubérculos comerciales, ¿no? Y mayor cantidad de antioxidantes también se ha visto, ¿no? A través de esta técnica, y bueno, y por otro lado también se ha pues, visto eficiencia de nutrientes, hay una mayor disponibilidad de nitrógeno. Temas que han quedado todavía un poco, digamos, por ir trabajando para entender, digamos, los mecanismos que están detrás de esto, pero que se han ido evidenciando, ¿no? en la literatura. Y nosotros lo que hemos ido publicando y trabajando es acerca de los momentos, es decir, cuándo debemos empezar, digamos, este riego alternado, ¿no? Hay momentos fenológicos a lo largo de la vida del cultivo, en donde la planta será mucho más, digamos, sensible a empezar este riego alternado, perdón, ¿no? que otros. Así que en este artículo que publicamos en Agricultural Water Management, pues trabajamos 2 momentos a partir del cual iniciamos el desecado parcial de raíces, digamos, un PRD temprano, ¿no? que lo llamamos, y un PRD tardío, ¿no? que es el marrón aquí y el verde, ¿no? Y bueno, lo que obtuvimos, bueno, también trabajamos con el riego deficitario, ¿no? Y también con 2 tratamientos de riego alternado, un 50% del agua comparado con el riego control, digamos, el riego que está basado, digamos, en evapotranspiración, ¿no? Utilizamos el PRD o el riego alternado en un 50% de este control y un 25%, ¿no? El mejor resultado lo obtuvimos con un desecado parcial de raíces temprano, a las 6 semanas, ¿no? Luego de la siembra es cuando obtuvimos un rendimiento similar al control, ¿no? Y un ahorro de agua considerable, ¿no? Bueno, a partir de ahí entonces comenzamos a generar, digamos, recomendaciones de cuál se debe de iniciar este riego. En fin, por otro lado, esta innovación, este descubrimiento, también estuvimos trabajándolo en África, ¿no? Nosotros somos un centro internacional y tenemos estaciones experimentales ahí y también algunos partners. Y lo que vimos, por ejemplo, en este ensayo en Etiopía, es que este 50% de ahorro que ya habíamos visto en trabajos previos, pues mejoraba aún si es que utilizábamos el riego utilizando sifones, ¿no? Sifones caseros, digamos, ¿no? Y bueno, lo interesante de aquí fue básicamente que los sifones, pues lo que nos permiten es una entrega más eficiente, digamos, del agua hacia la planta, ¿no? Y podemos hacer también ese riego alternado de manera mucho más sencilla, ¿no? Y obtuvimos que, pues, con un riego alternado, PRD, con sifón, pues teníamos rendimientos similares, digamos, a los controles, ¿no? Y bueno, finalmente una experiencia en China, donde también estuvimos trabajando esto. En China fue interesante porque estaba el riego por goteo, digamos, es el riego que incluso está siendo subvencionado, ¿no? por el Estado, y bueno, un poco nos preguntábamos, oye, ¿qué tal si comparamos, digamos, los resultados de este riego por goteo, ¿no? y los comparamos con el riego alternado, ¿no? el riego parcial? Y bueno, nos dimos cuenta que, en primer lugar, que teníamos los mismos resultados que el riego por goteo, ¿no? de manera general. También hicimos evaluaciones de tempranos y de tardes tardías, pero aparte de generar, digamos, de ahorrar agua de manera similar, lo que teníamos cuando hicimos el balance, la huella de carbono, ¿no? Veíamos cuántas emisiones se generaban, pues veíamos que con el riego alternado, con este PRD, reducíamos nuestras emisiones de carbono comparado con el riego por goteo, el drip irrigation. Entonces, claro, acá ya lanzamos la hipótesis, oye, mira, ¿sabes qué? Aparte, ¿no? de los ahorros que puedes tener porque hay que comprar infraestructura y todo esto, pues para un riego por goteo también puedes reducir tu huella ambiental, ¿no? Ese fue un poco. Y bueno, ya nos pasamos entonces al scaling, ¿no? Al escalado de esto, cómo podemos entonces ver de escalar esas tecnologías.
y en eso estamos. Ahí hemos hecho pues algunos trabajos con, digamos, de escalamiento de extensionismo ahí en la India, ¿no? En donde pues hemos estado colectando algunas experiencias como para que esta digamos, innovación en manejo de agua se ponga, digamos, a disposición de mayores agricultores, ¿no? Entonces, por ahí va el tema, y bueno, en fin, esto en relación al primer tema que quería comentarles. Luego, en relación al segundo tema, que es el manejo de optimización, digamos, de los momentos de riego, entra, digamos, en un contexto a partir del cual el gobierno peruano se está comenzando a tener programas, digamos, digamos, de promoción y de ayuda para aumentar el riego en diferentes partes del Perú, y eso está comenzando a incrementarse. Las zonas irrigadas, si bien obviamente en relación al secano son menores, ya tenemos, según las últimas estadísticas, alrededor del 36% de los campos ¿no? Cultivados en nuestra área están siendo irrigados. Esto está creciendo, ¿no? Y digamos, dentro de la superficie que se riega, pues sobre todo es el riego por gravedad. El riego, digamos, el 88% se da por riego por gravedad, y poco a poco pues se está moviendo a riego por goteo y aspersión. Pero eso es algo que se está comenzando, digamos, a promover, ¿no? Cómo garantizar, cómo manejar mejor el agua, y cómo sobre todo permitir pues que haya más área con riego, ¿no? Y bueno, a partir de ahí entonces decidimos postular más fondos que dio acá el gobierno peruano con el Banco Mundial, y recibimos financiamiento para movernos a una hipótesis de tratar de optimizar esos calendarios, esos momentos de riego. Y para eso pues nos tocó hacer una revisión profunda del tema en relación a lo que había, ¿no? en relación a la estimación digamos, de los umbrales de lo que podríamos decir el estado hídrico de las plantas, y bueno, pues comenzamos a seguir mucho la bibliografía de Hipólito Medrano, Jaume Flexas, ecofisiólogos, ¿no? de las Islas Baleares, que habían publicado ya algunos años un trabajo que nos parece, varios trabajos que nos iban en la línea de cómo podríamos de alguna manera estandarizar ese estado hídrico en las plantas, ¿no? Y bueno, se utiliza el indicador llamado conductancia máxima luz saturada, ¿no? Como un indicador que me permitiría pues conocer el estado hídrico de un vegetal, digamos, ¿no? Un poco independiente del suelo en el que se encuentre, independiente de la zona. Esa idea me fascinó, ¿no? Y bueno, comenzamos entonces a decir, ¿por qué no la trabajamos? Y bueno, lo que proponen estos autores básicamente es que esta conductancia máxima, luz saturada máxima, porque es medido, digamos, a la media mañana, y a luz saturada porque se fija, digamos, en la cámara donde se mide la conductancia estomática, se fija el punto de saturación de luz, ¿no? Pues resulta que los autores recomiendan, mira, ¿sabes qué? Si las plantas se encuentran mayores de 150 milimoles de agua por metro cuadrado por segundo, esta conductancia máxima, luz saturada, voy a decirle ahora GS porque si no voy a pasar diciendo este nombre, si tenemos más de 150, las plantas se encuentran bien, ¿no? Puedes tener las plantas entre 50 y 150 milimoles de agua por metro segundo de GS, ¿no? Pero no debes de bajar de 50 porque ya pueden haber riesgos oxidativos, ¿no? Nos gustó mucho esta idea, y bueno, y comenzamos, digamos, a realizar trabajos fisiológicos para poder tratar de medir esta variable y ver un poco el contexto, si esto se cumplía o no en papa, etcétera, ¿no? Así que en fin, este es el medidor de fotosíntesis portátil, el EIC 1400, y hay un modelo mucho más portátil, porque no sé por qué dicen portátil, los que hacen fisiología saben que no es tan portátil que digamos, sobre todo los que hemos tenido que llevar a la montaña, pero bueno, en fin. Ahí se coloca en esta cubeta, pues, las hojas, bueno, el foliolo en este caso, ¿no? Y aquí es donde se fija, pues, en este caso el CO2, la humedad, etcétera, y también pues, la condición, la luz, la cantidad de luz, ¿no? Y a partir de ahí es cómo se mide esta conductancia GS, ¿no? Pero bueno, digamos, el estar haciendo esto, digamos, es una tarea tediosa, hay que ir
de planta por planta, hay que tener un cierto tamaño de muestra, es una locura, ¿no? Entonces sabemos muy bien que estos instrumentos no sirven para, digamos, para hacerlo extensivo, así que dijimos, pues bueno, vamos a tratar de hallar una relación entre esta conductancia máxima a la luz saturada y digamos, un coeficientes, digamos, basados en temperatura de las hojas, ¿no? Si las plantas se encuentran bien, directamente sus poros, sus estomas están abiertos, ¿no? Y las plantas se refrigeran y pues su temperatura disminuye, ¿no? Mientras que si la planta se encuentra estresada, los poros se cierran y aumenta su temperatura. Entonces, hay una relación entre la temperatura, digamos, y el estado hídrico. Y es ahí donde quisimos explorar estas medidas al nivel de folión, al nivel de hoja, con medidas, digamos, más extensivas, ¿no? Y utilizamos entonces estas cámaras termales manuales, ¿no? En conciso el FLIR 60, ¿no? Y comenzamos a medir entonces el índice de estrés hídrico del cultivo, que no es más que una relación de la temperatura del follaje y algunos otros parámetros. Entre ellos, pues la temperatura, digamos, le llaman temperatura húmeda, que es básicamente, simula cuando una hoja está transpirando a tope, ¿no? Y es una temperatura la más baja, digamos, que puede tener en este caso, pues el cultivo de papa, ¿no? Y una temperatura seca, que es esa temperatura máxima que llegaría si es que todos los estomas se encuentran cerrados, ¿no? Si esta proporción se iguala a 1, significa de que la planta está muy caliente, ¿no? Y significa que los tomos están cerrados y este índice tiende a 1. O sea, el Core Water Stress Index, ese índice de estrés hídrico del cultivo tiende a 1 cuando hay exceso de estrés, ¿no? Y al revés, pues tiende a 0 cuando la planta se encuentra bien hídricamente, está abriendo los poros, está refrigerando. Entonces comenzamos a trabajar relaciones entre conductancia estomática a luz saturada, ¿no? Máxima luz saturada y el estrés hídrico del cultivo, y acá publicamos esto también en Agricultural Water Management, en donde pues comenzamos a ver cuál es esa relación que habría entre nuestro Core Water Stress Index y este GS. ¿No? Ahí planteamos entonces que para el cultivo de papa existen, digamos, dos umbrales. Un umbral que podríamos decir es un umbral de riego, ¿no? No debes de subir de 0.4 de Core Water Stress Index, ¿no? Si quieres mantener buenos estados hídricos, ¿no? Y no debes de llegar a más de 0.6 porque puedes tener, problemas, ¿no? Importantes. Así que bueno, decidimos entonces ir probando estas hipótesis, ¿no? de umbrales de riego, ¿no? Esto que ya habíamos publicado, digamos, comparando con diferentes sistemas de riego. Bueno, antes de esto, elaboramos algoritmos y códigos que nos permitan alinear las imágenes visibles de las imágenes termales. Ambas se encuentran a distinta resolución, ¿no? Para hacer esa alineación, pues se requieren algoritmos para que solamente, digamos, tengamos, ¿no? A través de un software de algoritmos, tengamos únicamente la temperatura del follaje de los píxeles que contienen hojas, ¿no? Entonces elaboramos acá, en este artículo publicado en Sensors, elaboramos los algoritmos, están disponibles para quien quiera utilizarlos, ¿no? Está el software también, elaboramos un software que se llama TipZip, ¿no? Para poder, digamos, hacer el uso de estas imágenes termales en papa, y eso también está en formato abierto para todos los que quieran, puedes utilizar el código y utilizar el software, está ahí publicado. Y bueno, entonces lo que comenzamos a hacer es probar estos Core Water Stress Index, estos umbrales de estrés hídrico del cultivo, para ver si era ciertas hipótesis que habíamos lanzado acerca del 0,4, ¿no? Que les comentaba. Entonces, nuestro tratamiento, digamos, un tratamiento control, se regaba, digamos, cada 4 días, se garantizaba de que digamos, se encuentre el suelo más del 80% de la capacidad de campo, ¿no? Por lo tanto, los riegos eran más frecuentes, como pueden ver en la parte superior, ¿no? Pero por otro lado, utilizamos el 0,4 como umbral, es decir, esperábamos a que se llegue a 0,4 para recién regar. Y comenzamos a probar otros umbrales un poco más, agresivos, ¿no? Como el 0,6 y el 0,7, ¿no? En otros tratamientos. Y bueno, esto lo hicimos para 2 tipos de riego por gravedad, el más, digamos, importante, ¿no? Aquí en Perú, como había mostrado, y el riego por goteo, ¿no? Para ver cómo funcionan estos umbrales entre estos 2 sistemas de riego. Bueno,
Básicamente, para no extender mucho también, resumirles que en primer lugar no encontramos diferencias significativas entre, digamos, los tratamientos entre los dos sistemas de riego, ¿no? Por otro lado, si nosotros, digamos, queríamos comparar el sistema por goteo y gravedad y queremos ver cuánto nos podemos ahorrar, ¿no? Utilizando este estrés hídrico de cultivo con umbral, su valor de 0.4, el que llamamos tratamiento 2, ¿no? En relación a un convencional, podemos ahorrar más de 400 metros cúbicos por hectárea en caso de goteo y más de 600 en caso de gravedad. Pero si nosotros hacíamos la comparación de utilizar riego por goteo, ¿no? Y encima utilizar, digamos, este umbral de Grow Water Stress Index, pues tenemos resultados de hasta más de 2.000 o alrededor de 2.000, perdón, de metros cúbicos por hectárea de ahorro de agua. Es súper interesante saber que gracias a la tecnología, gracias al tener, digamos, una reflexión de lo que son lo que ya se ha publicado, ¿no? Y tratar de ponerlo, pues, a las ciencias agronómicas, digamos, al servicio de utilización de agua en este sentido, esa línea, pues nos permite, pues, ahorrar esas cantidades de agua. Y bueno, pues con este umbral garantizamos más de 30 toneladas por hectárea según todos los ensayos que estuvimos trabajando, ¿no? Nosotros ya nos estamos moviendo también no únicamente el estar utilizando el rendimiento, ¿no? Como digamos, como un descriptor de si nos ha ido bien o nos ha ido mal en alguna técnica, ¿no? Ya comenzamos, tenemos que movernos a otros ángulos, obviamente, aparte de calidad, aparte de ir viendo también rentabilidad, ¿no? Indicadores económicos, pero también indicadores ambientales, ¿no? Y entonces comenzamos a trabajar, digamos, y analizar la huella de carbono, que es algo que también habíamos hecho ya en nuestro experimento en China, y poner, digamos, en el eje de valoración, digamos, de nuestras técnicas, ¿no? También la huella de carbono, ¿no? Los costos de producción, el agua, y a partir de ahí decidir. Y este es un artículo que estamos preparando, esperemos someterlo pronto, ¿no? En donde justamente utilizamos y combinamos ya estos, digamos, ejes, otros ejes que van más allá del rendimiento, para poder decir, mira, sabes que esta técnica te permite no, digamos, gastar tanta agua, pero sí te permite, es más económica, no penalizas el rendimiento, pero te permite reducir emisiones de carbono, ¿no? Así que bueno, a eso estamos yendo, generando algunos índices, digamos, que van por esta línea, ¿no? Ya como ideas finales, pues hay que poner, digamos, la tecnología a un coste que pueda ser, digamos, accesible, ¿no? Las cámaras termales están alrededor de $7.000, pero existen cámaras pequeñas, digamos, que se pueden acoplar a celulares, que reduces el costo ya a $200, ¿no? Y con esto, pues, de alguna manera, pues, puedes tener, utilizando el TipSip, pero esta vez para Android, no estamos creando, pues, este aplicativo para poder utilizar, digamos, las mediciones, digamos, y la alineación, ¿no? Este problema de detectar la temperatura solamente de los píxeles verdes utilizando telefonía celular, ¿no? Pero bueno, el estrés, perdón, las temperaturas también, ya hay instrumentaciones que nos permiten medir, digamos, esto en tiempo real y digamos, de manera bastante continua, ¿no? Aquí tenemos los sensores de temperatura de follaje en continuo, ¿no? El Arduino es uno de ellos, ¿no? Que a su vez, pues, nos permiten hacer decisiones, digamos, ¿no? Sin tener que estar haciendo evaluaciones manuales, que es otra cosa. Pero tenemos que mover a calcular estos índices de hídrico del cultivo a una escala mayor para ir a nuestra ritmo de precisión y trabajar más una, digamos, agricultura de precisión en donde, pues, reguemos donde hay que regar, ahorrando agua también por esa línea, ¿no? Eso es algo que todavía queda, bueno, que se está trabajando, pero creo yo que con la combinación de bueno, imágenes satelitales, ¿no? Esto, digamos, también podría ser posible, ¿no? Obviamente en extensiones un poco más grandes, ¿no? Y esto ya no es ninguna novedad que con herramientas, digamos, de satélite ya se están tomando decisiones, ¿no? Entonces, creo que hay una línea importante ahí que trabajar, a ver, ojalá que alguien se anime, ¿no? Para poder ir por esta vía también. Y bueno, y la otra cosa que hemos estado haciendo es incorporar la temperatura del follaje,
porque hemos visto que si comparamos con modelos convencionales, y este es el artículo que publicé el año pasado en el Journal of Agronomy, ¿no? Tenemos, incluso mejoramos nuestras predicciones de rendimiento, porque la temperatura como tal integra, digamos, el comportamiento fisiológico, ¿no? Así que por esa vía creo yo que hay un punto importante también de ir generando información, y sobre todo para movernos de repente también a una agricultura de secano, ¿no? Donde incorporando las temperaturas que nos puede dar el satélite, drones, etcétera, a la modelación, podríamos llegar también, digamos, a algo que ya se ha visto, que es sumamente importante, que es las recomendaciones de cuándo regar, ¿no? Esto es algo que con modelación también se está dando, se está, digamos, abriendo camino, ¿no? El poder, digamos, incorporar modelación para poder predecir y ajustar y recomendar cuándo debemos de regar en zonas de secano, ¿no? Ese es algo que ya hemos hecho algunos trabajos allí en la India también, como para poder, digamos, bueno, sobre todo predecir cómo se va a modificar estos momentos, digamos, de plantación, ¿no? Óptimos, a través de modelación en escenarios de cambio climático, pero es algo que se podría, que se tiene que seguir trabajando, digamos, con toda la disponibilidad que hay de imágenes satelitales. Yo, bueno, básicamente también, y para terminar aquí, toda esta tecnología va a depender un poco del contexto, ¿no? En donde estemos, donde no podemos aplicar el riego alternado en cualquier, digamos, contexto, ¿no? Cada tecnología tiene un contexto, y para ello pues debe haber un sistema, digamos, un flujo de decisión a partir del cual haya ciertas condiciones y se cumplan ellas para poder llevar a cabo o mejoras, digamos, en las optimizaciones de los calendarios de riego, pero también el riego parcial. No voy a detener mucho aquí, disculpen. Y más bien agradecer a mi equipo de trabajo, a todos que están aquí en esta imagen, a nuestros donantes, al Banco Mundial, al programa de raíces y tuberosas, ¿no? También al Programa Nacional de Innovación Agraria del Perú, y a la Universidad Agraria, que ha sido nuestro socio. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, David, por tu interesante presentación. Seguro hay muchas dudas, y en este formato de seminario la idea es que al final de las presentaciones, ahora viene Carolina Arizana, ¿no es cierto?, podamos hacer las consultas, discutir las ideas que presentó David. Por lo tanto, ahora lo que vendría es Carolina Arizana con su presentación, ¿ya? Y bueno, Carolina, la presentación que nos va a dar hoy día es respecto a las respuestas fisiológicas del rendimiento y calidad de papa ante incrementos de temperatura, ¿ya? Bueno, presentar a Carolina Arizana. Ella es prodecana de la Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias de la Universidad Austral de Chile. Es coencargada del Banco de Germoplasma de Papa Nativa, ¿ya?, de la Universidad Austral. Es agrónoma magíster de la Universidad de Chile y doctora en Ciencias Agrarias de la Universidad Austral de Chile, ¿ya? Su área de especialidad es la evaluación de estrés abióticos en diferentes cultivos. Ha trabajado en trigo, también en leguminosas, y ahora está enfocado en papa, y también en otros cultivos sigue trabajando en eso. Y en temas de radiación ultravioleta, efectos térmicos, ¿no es cierto? Y así como también las respuestas de la interacción genotipo por ambiente, ¿ya? Es autora de más de 14 publicaciones científicas, capítulos de libros también, así que para mí también es un honor poder contar con ella y que nos pueda contar su experiencia en investigación en estos temas, ¿ya? Así que, Carolina, por favor, te dejo la palabra. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación. La verdad que es un honor para mí poder compartirles un poco acerca de nuestras investigaciones que hemos hecho principalmente, ¿no es cierto?, en la resistencia a estrés por alta temperatura, como mencionaba Patricio. Así que lo que quiero mostrarles hoy día es en realidad los avances que tenemos en esta materia en distintos genotipos de papa en nuestras condiciones del sur de Chile.
También para introducir el tema, todos sabemos, ¿no es cierto?, que existe esta tendencia global, ¿no es cierto?, al aumento de la temperatura en el planeta, y bueno, ya nos hablaba ahí David de lo alarmante, ¿no es cierto?, de las últimas cifras también, que lamentablemente nos ha impedido retroceder, ¿no es cierto?, en la materia de calentamiento global. Bueno, dentro de las proyecciones, ¿cierto?, también se ha estimado que los aumentos de temperatura nocturnos son más importantes, ¿no es cierto?, que los aumentos diurnos de temperatura, lo cual para cultivos como la papa, por ejemplo, son muy importantes porque aumento, ¿no es cierto?, entonces de la respiración durante la noche también puede producir pérdidas importantes en el rendimiento. A nivel global, estimaciones, ¿no es cierto?, hace algunos años estimaban que si bien podría haber una reducción del rendimiento, toma tendencias de datos climáticos, se observa este aumento en la temperatura media, y también a través de modelación, ¿cierto?, en conjunto con los diferentes escenarios climáticos se ha determinado, ¿no es cierto?, que en escenarios más o menos severos de aumento de temperatura, esta podría llegar el aumento entre los 3 y los 5 grados, principalmente en los meses de primavera-verano, que son los que están acá en la figura, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero para nosotros, que son los meses en los cuales se cultiva papa acá. Y también hace algunos años recopilamos algunos datos de días, ¿no es cierto?, donde las temperaturas sobrepasaban los 32 grados Celsius, ¿no es cierto?, que son temperaturas de niveles muy altos para la mayoría de los cultivos, y hemos visto que aquí los agrupamos por década, y también, ¿no es cierto?, si sumamos el número de horas diarias durante el mes de enero, en donde ocurren estas muy altas temperaturas, este valor también ha ido aumentando con el tiempo, bueno, y lo hemos experimentado, por lo menos acá en nuestra zona, el asunto de los eventos climáticos extremos, ¿cierto? Temperaturas muy altas en diciembre, enero, que no eran muy comunes, y bueno, este año que estamos trabajando con otras especies también nos ha golpeado las heladas en meses en donde no son comunes por acá, afectando estos cultivos de primavera-verano. Respecto de las precipitaciones, hay un estudio que específicamente acá en Valdivia, que es donde nosotros tenemos los experimentos, ¿cierto?, ha hecho una recopilación de datos de precipitaciones. Si bien esta es una de las ciudades más lluviosas a nivel del globo, digamos, de los lugares habitados, ¿cierto?, con más precipitaciones, estos han ido disminuyendo paulatinamente a través del tiempo, pasando de niveles desde 2.800 milímetros anuales más o menos hasta menos de 2.000. Si bien esto podría parecer, ¿no es cierto?, que en realidad no nos podríamos estar quejando de falta de agua por la cantidad, ¿no es cierto?, de precipitaciones que tenemos, la verdad es que justamente la distribución no es homogénea, hemos tenido veranos, ¿no es cierto?, más secos. Hay años en que el periodo estival se alarga, otras veces se acorta, entonces hay mucha variabilidad en este tema, y también una reducción de la precipitación, anual, y especialmente en los meses de verano. Y de hecho, también proyecciones a través de modelos, ¿no es cierto?, hechos acá para nuestro país, indican que en escenarios también severos podría haber reducciones entre 30 a 50% de la precipitación, ¿no es cierto?, en estos meses específicamente. Por otra parte, ¿no es cierto?, como esta es una zona particularmente lluviosa, además los cultivos se acostumbran a hacer en condiciones de secano. Ya cerca del 60% de los cultivos acá dependen del agua de lluvia, y eso hace entonces que la variabilidad anual en los rendimientos sea muy marcada. De todas maneras, obviamente esta situación se ha advertido y cada vez se están implementando más sistemas de riego, pero falta mucho, digamos, por investigar también en este tema, y cómo esto puede disminuir, ¿no es cierto?, reducir los efectos de los aumentos de temperatura. Bueno, esta figura era solamente para ejemplificar, ¿no es cierto?, que el ciclo del cultivo se da entonces acá en esta zona en una época donde las temperaturas aumentan, donde hay una reducción de la precipitación total de acuerdo a los climogramas, ¿no es cierto?, promedio de los últimos 30 años. Y bueno, en esta época tempranamente se produce la tuberización. Generalmente no tenemos muy altas temperaturas en esa fecha, incluso podría decir que son un poquito limitantes para la tuberización.
y no hay problemas de agua todavía, pero en la medida que avanza la primavera y el verano, ¿cierto? Empieza a haber falta de agua primero para la generación de área foliar y también para el llenado de los tubérculos. Y entonces es muy marcado el efecto de los cultivos de secano versus riego, principalmente en el tamaño de los tubérculos. Haciendo una recopilación, ¿no es cierto?, de las temperaturas óptimas que se registran, se reportan para las distintas etapas del desarrollo del cultivo, y comparándolas un poco con las temperaturas, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos acá, vemos que en realidad nuestras temperaturas casi podríamos decir que están por debajo de los requerimientos. Entonces, bueno, siempre lo cuento porque la verdad que cuando formulé mi primer proyecto de esto, lo pensé un poco como la respuesta tradicional de los cultivos. Bueno, si vamos a tener más temperatura, vamos a cortar, ¿no es cierto?, las etapas fenológicas, vamos a reducir el ciclo del cultivo y la intercepción de radiación y vamos a tener menos rendimiento, pero la verdad que nos encontramos con una respuesta opuesta, y eso básicamente, ¿no es cierto?, se debe a esta situación. En realidad nuestras temperaturas promedio en un ciclo de cultivo de la papa son de 14, 15 grados Celsius, por lo tanto no están tan cercanas, digamos, a ser temperaturas estresantes. Sí, de todas maneras tenemos temperaturas, como les decía, y más días con temperaturas muy altas, sobre todo a mediodía en los meses de primavera-verano, o sea, diciembre, enero principalmente, y de todas maneras también igual es interesante estudiarlo porque hay una variabilidad bastante amplia en los requerimientos térmicos en las distintas etapas. ¿Ya? Por ejemplo, la inducción de la tuberización requiere temperaturas, ¿no es cierto?, más o menos de 18 grados, no sé, o sobre 20 grados, un poco más alta, pero por ejemplo, en el caso del llenado de los tubérculos se reportan temperaturas más bien templadas ideales, y acá es donde a nosotros nos están impactando principalmente las altas temperaturas. En los proyectos que les voy a presentar en realidad nos centramos, porque es lo más probable que tengamos mayores temperaturas durante el llenado, es que nos centramos en tratamientos no tanto en tuberización, sino que al inicio del llenado de los tubérculos. Ya, y por eso es que tengo marcado ahí en ese recuadro esta etapa. Los tratamientos térmicos los implementamos en condiciones de campo, y por lo tanto creemos que de esta manera podemos lograr resultados, digamos, más cercanos a la realidad, a lo que pudieran experimentar los productores, ¿no es cierto?, en vez de hacer, digamos, tratamientos a nivel de condiciones más controladas en invernadero. Lo que hacemos en estos invernáculos, ¿no es cierto?, es poner calefactores que están conectados a un regulador térmico y nos permiten subir 1 o 2 grados Celsius, bueno, lo que nosotros, digamos, programemos ahí respecto de la temperatura ambiental. Entonces tenemos más o menos un diferencial de temperatura respecto del ambiente relativamente constante, porque obviamente esto varía un poquito a lo largo del día. Y los hacemos con estas cubiertas removibles para que en el fondo no tengamos un efecto sobre la intercepción de radiación, que sería lo otro que nos pasa en una condición de invernadero, que tendríamos que poner o radiación artificial, o no tendríamos, ¿no es cierto?, probablemente ni la misma cantidad ni el mismo espectro de radiación solar que tenemos en condiciones de campo. Por lo tanto, esto se abre durante el día, se cierra en la noche. Sin embargo, el hecho de que tengamos, ¿cierto?, estas casetas rodeando las parcelas, igual provoca un incremento térmico diario, ya aunque las tengamos abiertas. Entonces, el incremento es en el día y en la noche. En nuestros primeros ensayos lo que hicimos fue evaluar 5 genotipos distintos, 3 comerciales, que son los que están acá arriba, y 2 nativas, y evaluamos aumentos de temperatura en 2 momentos, de 20 días cada uno, al inicio y a la mitad de la tuberización. Ahí están 2 temporadas de ensayos, ¿cierto? Y ahí ustedes ven más o menos cómo se comporta el incremento térmico en ambas temporadas. Y lo que encontramos acá, sobre todo en el tratamiento T1, que es el de inicio de la tuberización,
fue en la mayoría de los casos o aumento del rendimiento o realmente no había diferencias. ¿Ya? Y como les comentaba, esto fue bastante sorprendente porque realmente no esperé encontrar este resultado, más bien pensaba en un resultado negativo. Sin embargo, hubo diferencias desde un 11 hasta casi un 60%. Estudiamos varias variables fisiológicas para ver con qué se asociaba este incremento del rendimiento, y lo que nos dio más significativas diferencias fue la intercepción de radiación entre floración y el momento de madurez fisiológica. ¿Ya? Estos gráficos que tenemos acá relacionan cada una de las variables, ¿no es cierto? Está en una relación, la línea 1 a 1, del T0, que sería el tratamiento con temperatura ambiental, versus los tratamientos térmicos, T1 o T2. Y en este caso, en ambos tratamientos, como están sobre la línea 1 a 1, significa que tuvieron una mayor intercepción de radiación respecto del control en este periodo del llenado de los tubérculos, considerando en este caso, consideramos de floración, ¿no es cierto?, hasta el 50% de la senescencia del cultivo. Y efectivamente, además, nosotros vimos, ¿no es cierto?, que la temperatura, en vez de provocar una senescencia anticipada en nuestras condiciones, mantuvo, digamos, el cultivo verde, con área foliar verde por más tiempo y manteniéndose, ¿no es cierto?, entonces interceptando radiación y fotosintetizando. ¿Ya? Pero también les recuerdo esto en el contexto en que estamos aumentando alrededor de 2 o 3 grados Celsius sobre un background de temperatura que es bastante moderado. ¿Ya? Probablemente esta respuesta no se produciría así en otros ambientes. Y lo otro que está por sobre, ¿no es cierto?, ese valor en los tratamientos térmicos era la conductancia estomática. En este caso, bueno, todos estos tratamientos fueron realizados bajo condiciones de riego, entonces también ahí no había una limitación, ¿no es cierto?, probablemente a la apertura de los estomas, y esto se mantuvo alto. Otras variables como el valor de SPAD, por ejemplo, la temperatura de canopia, ¿ya? La conductividad eléctrica, ¿no es cierto?, de discos de hojas, que representa la termoestabilidad de las membranas, o el FFM, no tuvieron estos efectos positivos que nosotros vimos en estas dos variables iniciales. Y bueno, hicimos algún análisis de estabilidad del rendimiento también para ver cómo se comportaban a través de estos tratamientos térmicos. Y en este caso, bueno, obviamente los niveles de rendimiento de las variedades comerciales que evaluamos están muy por sobre lo que son las variedades nativas en nuestro caso. Sin embargo, para ver, ¿no es cierto?, qué tan sensibles eran en el fondo a estos tratamientos térmicos distintos, vimos que las nativas, en este caso especialmente Bruja, por ejemplo, y la otra es Chona, tienen valores de pendiente menores a 1, ¿cierto? Y en este caso Caru, de las 3 comerciales, era la que tenía mayor pendiente y aparece como más sensible al efecto térmico. En un siguiente ensayo, por 2 temporadas también, lo que hicimos fue combinar, ¿no es cierto?, el efecto de los aumentos térmicos con la condición de disponibilidad hídrica, ¿ya? Porque como los ensayos anteriores habíamos tenido estos resultados positivos y lo hicimos en riego, bueno, dijimos a lo mejor en condiciones de secano sí vamos a ver la limitación en el rendimiento que no vemos en condiciones de riego. Y acá, por lo difícil que es tener tantas casetas y tantas temperaturas, redujimos los tratamientos de temperatura solamente a un momento, pero lo alargamos también, ya para ver si un periodo más largo también, o sea, no es que yo quiera encontrar efectos negativos, al contrario, pero queríamos ver cuánto toleraban estas plantas. Y entonces lo hicimos por 40 días, pero en condiciones de secano y en condiciones de riego. Y redujimos también el número de genotipos también para hacerlo más manejable a 2 comerciales y una nativa, que es Chona negra. Ahí están los incrementos térmicos, ¿no es cierto?, de los 40 días en los cuales se realizó el aumento de temperatura. La implementación de los tratamientos fue la misma, y en este caso no encontramos diferencias respecto del estrés térmico, ni en condiciones de secano ni en condiciones de riego.
¿ya? Estos son tratamientos de secano, de riego en ambas temporadas. Bueno, y ahí T0 es temperatura ambiental y T1 sería el aumento de temperatura. Lo que sí, obviamente, ¿no es cierto?, hubo aumentos por efecto del riego, ¿no es cierto?, de 112% en Chona Negra, de 34% en Desiré y de 27% en Caru, por lo tanto, obviamente, todas responden, ¿no es cierto?, al incremento del riego, pero, o sea, este resultado no es contradictorio con el anterior porque en realidad aún aumentando al doble el periodo de calentamiento, ¿no es cierto?, en realidad no tuvimos efectos negativos sobre el rendimiento, sino que estos se mantuvieron. A pesar de que no habían diferencias respecto de los tratamientos térmicos, diferencias estadísticas, ¿cierto? Quisimos hacer este gráfico para ver un poco cómo se situaban, ¿no es cierto?, los tratamientos más estresados respecto de este que nosotros consideramos que es la condición óptima, o sea, temperatura ambiente, ¿no es cierto?, actual, con riego, respecto de escenarios futuros de sequía o secano, o de aumento de temperatura con riego. Y en este caso también la mayor parte de los símbolos, si ustedes ven, están bajo la línea 1:1, por lo tanto, igual podríamos, a pesar de que muchos de estos puntos no fueron significativamente distintos con este, hay una tendencia a que estén por debajo de la línea 1:1, ¿cierto? Incluso algunos de los casos del T1, H1, que sería un escenario futuro de aumento de temperatura con riego. Y bueno, haciendo el mismo ejercicio de verificar la estabilidad del rendimiento, ¿cierto?, de estos genotipos, en este caso nos dio un poco distinto porque acá estamos combinando ambientes de alta temperatura pero con distinta disponibilidad hídrica, y si bien Caru en el ensayo anterior había salido más sensible a la temperatura, en condiciones de riego, ¿no es cierto?, de distinta disponibilidad, fue más estable, digamos, que los otros dos genotipos, ¿ya? Bueno, hicimos obviamente curvas de intercepción de radiación y relaciones entre las variables fisiológicas con el rendimiento. Acá solamente destacar que, tal como vimos, efectos de la mayor disponibilidad hídrica eran positivos sobre el rendimiento, pasan también por un aumento, ¿no es cierto?, de la máxima intercepción de radiación y también la duración, ¿no es cierto?, de probablemente el área foliar verde, que extiende un poco el periodo de intercepción acá. En este caso, los tratamientos con riego, que son los símbolos anaranjados y los verdes, ¿no es cierto? Y eso pasa relativamente parecido en las tres variedades. Entonces, si uno relaciona, ¿no es cierto?, nuevamente la intercepción de radiación entre el periodo entre floración y el 50% de senescencia de los tratamientos con algún estrés, por decirlo de esa manera, respecto de la condición más ideal, estos están ahora sí por debajo, ¿no es cierto?, de la línea 1:1. ¿Ya? Entonces, de alguna manera, sí hay un impacto, en este caso, más negativo sobre la intercepción en ese periodo. Y ahora lo llevamos, ¿no es cierto?, a la medición de la duración del área foliar y también entonces está más o menos en la misma condición. No hay tanta diferencia en el máximo de intercepción de radiación ni en el valor de SPA. Y obviamente, ¿no es cierto?, había una correlación bastante directa entre entonces la duración del área foliar que estimamos con la intercepción de radiación en ese periodo, siendo entonces en este tratamiento mayor cuando teníamos riego y ya sea con mayores, ¿no es cierto?, temperaturas o temperaturas actuales. Esta relación también se da, ¿no es cierto?, entre la intercepción de radiación y la máximo, el valor máximo de intercepción de radiación, pero es un poquito más débil. En este ensayo, en una temporada, pudimos medir, ¿no es cierto?, fotosíntesis en las plantas. También acá hay un efecto claro, ¿no es cierto?, de los tratamientos de riego con mayores tasas fotosintéticas, pero algo que nos llamó la atención de que a pesar de que Chona Negra, que es la nativa, ¿no es cierto?, tenía tasas fotosintéticas menores en la mayoría de los tratamientos, cuando combinamos riego con alta temperatura,
tuvo una respuesta, digamos, bastante importante, o sea que a veces pensamos que los materiales rústicos no van a responder mucho a la fertilización, al riego, en este caso una condición térmica mejor, además siendo un genotipo que es nativo de la isla del archipiélago, perdón, de los chonos, ya que es más austral todavía que la isla de Chiloé, pero sin embargo tiene una respuesta a la temperatura y al riego bastante importante que la deja más cercana, digamos, a las variedades comerciales. Entonces, destacamos este rasgo como quizás algo que se pudiera rescatar, ¿no es cierto?, para el mejoramiento genético. También vimos que las concentraciones de rubisco, ¿no es cierto?, de las hojas de chona negra eran bastante altas, más parecidas a la de Desiree. Y otra cosa que en la comparación de genotipos, que es algo que nos interesa, como decía, para pensar en futuro mejoramiento con tolerancia al estrés, es que los contenidos relativos de agua, si bien son menores, son más estables en las 4 condiciones, ¿no es cierto?, de combinación de alta temperatura y disponibilidad hídrica en chona que en las variedades comerciales Caru o Desiree. Y lo mismo pasa con la pérdida de electrolitos de las hojas, que también, ¿no es cierto?, es más estable, ¿ya? No digo que sea mejor o peor que el valor absoluto que las otras, pero es más estable cuando está en condiciones, ¿no es cierto?, de déficit hídrico o de alta temperatura. También aquí seleccioné 2 solamente, Caru y Chona, que también se comportaron distinto respecto de la temperatura de canopia. En este caso, por ejemplo, ordenamos los tratamientos acá para la figura del mejor, ¿no es cierto?, la mejor condición que sería riego con la temperatura más moderada, después está riego con aumento de temperatura, después secano, y secano con aumento de temperatura, que sería la más estresante. Y en este caso, por ejemplo, la temperatura de canopia de chona negra aumentó por sobre los 30 grados solamente cuando se combinaba la condición de secano con alta temperatura. En cambio, en el caso de Caru, Inia, ¿no es cierto?, es una variedad que aumentó su temperatura de canopia sobre los 30 grados cuando tenía aumento de temperatura aún en condición de riego. ¿Ya? Eso por lo menos a nivel de lo que pasa a nivel de hoja, ¿cierto? Ya vimos que los rendimientos eran bastante estables aún, digamos, en la condición en estas condiciones estresantes. ¿Ya? Pero son caracteres que pueden ser interesantes justamente para, como decía, introducir a otras variedades. Algunas, ¿no es cierto?, osmolitos y metabolitos secundarios que medimos, por ejemplo, prolina aumentó en todos los tratamientos, ¿no es cierto?, con déficit hídrico y por lo tanto, o sea, no aplicamos un déficit, sino que la condición normal, digamos, de precipitación de la temporada de secano versus riego, y sí se nota que hubo, ¿no es cierto?, una respuesta importante en los 3 genotipos, por lo tanto había, digamos, un censar de alguna manera esta condición de estrés. Y cuando evaluamos, por ejemplo, los contenidos de clorofila total en las hojas a nivel, ¿no es cierto?, ya de laboratorio, carotenoides, fenoles totales, encontramos valores más altos en la variedad nativa chona negra, que pensamos que también entonces podrían de alguna manera otorgar, ¿no es cierto?, ser caracteres que se podrían transferir y relacionar con tolerancia al estrés. Además, estas dos, ¿no es cierto?, mecanismos de reducción del estrés oxidativo, ¿no es cierto?, a nivel de ascorbato y glutatión total, también fueron muy superiores en las hojas de esta variedad nativa respecto de las comerciales. Y por último, en términos de calidad, también hemos hecho, o digamos de composición de algunos compuestos, hemos medido el contenido de almidón, contenido de proteína, contenido de azúcares reductores, ¿no es cierto?, que sabemos que es un carácter importante para la industria, y el contenido de fenoles, y en el caso de las proteínas principalmente encontramos aumentos significativos en la condición de riego, ya respecto de la de secano. No hubo diferencia respecto de la temperatura, y en el caso de los fenoles encontramos reducciones respecto de la temperatura y no efectos respecto del
del riego. Ya para nosotros este resultado es relevante porque nosotros, bueno, las variedades nativas, ustedes saben, son, ¿no es cierto?, muy valoradas por su contenido de compuestos fenólicos o antocianinas específicamente, y también nosotros apuntamos acá a desarrollar variedades que sean altos en estos pigmentos, y por lo tanto el que en la temperatura, escenarios térmicos de aumento de temperaturas futuros pudieran afectar estas concentraciones también es relevante desde el punto de vista del producto que queremos ofrecer. Solamente comentarles rápidamente que, como les decía, nosotros estamos evaluando algunas variedades de papa, ¿no es cierto?, cruzamientos entre variedades nativas y comerciales, acá que han sido cruzamientos realizados con accesiones del Banco de Germoplasma de Papa de la universidad, y un foco principal es evaluar esta tolerancia a estrés ambiental. Hemos hecho ya a través de los fondos de un proyecto de la Fundación para la Innovación Agraria, 3 temporadas de ensayos, ¿no es cierto? Estamos evaluando la última que estamos cosechando ahora. Partimos con 22 genotipos y algunos controles de variedades nativas y comerciales, y hemos ido seleccionando, ¿no es cierto?, y reduciendo este número, y lo hemos ido evaluando con distintos tratamientos y térmicos, perdón, de disponibilidad hídrica, y también en distintos ambientes. Me están diciendo que me pasen la hora, así que solamente muy rápido, esos son los ensayos que hemos hecho en la Araucanía, los ríos, los lagos. Esas son nuestras variedades iniciales, las hemos ido seleccionando y reduciendo, como les decía, quedándonos al final esta temporada con 4. Estos son distintos ambientes, digamos, evaluados en donde hay diferencias en los rendimientos, y solamente mostrarles que también implementamos en estas variedades mejoradas, ¿no es cierto?, estos tratamientos de combinación de alta temperatura y déficit hídrico. Y bueno, respecto al rendimiento, lo mismo, o sea, observamos que obviamente los tratamientos de riego, ¿cierto?, están por sobre los de secano, no hay tanta diferencia respecto de las temperaturas. En materia seca, menores los tratamientos de riego. Los fenoles totales, ya estos gráficos obviamente muestran toda la dispersión de toda la cantidad de genotipos que evaluamos. En este caso fueron un poco mayores, ¿no es cierto?, en los tratamientos de alta temperatura, pero las antocianinas totales, que es un rasgo que nos interesa mucho, también se vio que está bastante por debajo, ¿no es cierto?, en general cuando aumentamos los tratamientos térmicos. Y que también, ¿no es cierto?, tenemos efectos e interacción genotipo por ambiente en las características culinarias, ya de papas fritas y cocidas, que también es un rasgo que obviamente desde el punto de vista del consumidor es muy importante. Eso, las conclusiones no las voy a leer para dejarlas quizás para la discusión y no retrasar más la presentación, así que mis disculpas por el tiempo, ahí no lo calculé bien. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Carolina, estuviste en el tiempo justo, así que no te preocupes. Así que bien, pasamos a la siguiente etapa del seminario, donde es abrir a las consultas, ya sea del primer tema presentado por David o Carolina, y también podemos discutir también de temas relacionados, obviamente, a lo que se presentó, ¿ya? La idea es poder interactuar y aprovechar a los asistentes que si tienen alguna duda, consulta o observaciones. Así que abro la palabra a los asistentes. Elisa, ellos pueden... Sí, pueden prender sus cámaras y las personas sí pueden encender sus micros, ¿correcto? Ok. Paco, ¿cómo estás? ¿Tienen alguna pregunta? Paco, tu micro está apagado, Paco. Paco. Muy buenas presentaciones que se complementan y abren buenas perspectivas. Hay que pensar un poco, pero bien, muy bueno. Gracias, Paco. ¿Tienen alguna pregunta para las presentaciones? Mariano, diga. No, una pregunta más que nada pensando en si han trabajado con calidad del agua de riego. No sé si para la pregunta es más para David o para
Carolina, pero me parece que cualquiera de los dos puede responder algo. Claro que sí, gracias, María. Sí, gracias. Bueno, no sé si me permites, Carolina, creo que es muy pertinente digamos, el medir esto, ¿no? No, nosotros no hemos trabajado parámetros de calidad de agua de riego, pero consideramos, sobre todo, pues aquí, bueno, sobre todo que nos encontramos en lugares en donde, pues, mucho del agua que se riega, por ejemplo, agua subterránea o en zonas de desierto donde las tasas de evapotranspiración son mayores que las de precipitación, hay problemas con agua salina, ¿no? Con aguas con alta conductividad, por ejemplo. Yo ahí veo este tema, sobre todo en la costa peruana, como un tema de importancia, porque tenemos zonas que en principio son proclives a tener altas cantidades de sales si se inunda, por ejemplo, con el riego, y si a eso le añadimos una calidad de agua con sal, pues, o sea, con alta conductividad, empeoramos el tema, ¿no? O sea, el problema aquí, sobre todo para contextualizarlo más, digamos, a donde estoy más familiarizado, la calidad sería más que nada por la cantidad digamos, de sales o conductividad eléctrica que puede tener el agua, ¿no? Que eso sí abre, digamos, ya un campo que es más de salinidad, ¿no? Pero sí sería, digamos, sería interesante en todo caso el trabajar, ¿no? Muchas gracias. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Yo tengo una para David también. Respecto a estas herramientas, ¿no es cierto?, que se han generado en tu laboratorio, porque en el fondo la idea es tomar decisiones de riego monitoreando el follaje, ¿no es cierto? En este caso la temperatura a través de imágenes, y bueno, por ahí hablaste y nombraste la posibilidad de los satélites, ¿no es cierto?, la posibilidad de los drones, y también la posibilidad de esta aplicación de teléfono, ¿sí? Y por otro lado tenemos la aproximación de sensores que van monitoreando el suelo, por ejemplo. Y teniendo estas opciones, ¿cuál podría ser la posibilidad para facilitar a los productores, o cuál crees tú que puede ser la que podría tener mayor adaptabilidad, que ellos pudieran realmente usar en la práctica, o qué se debería hacer para que realmente la puedan adoptar? ¿Ya? Porque tiene mucha base científica lo que has desarrollado, ¿no es cierto? Tiene muchos datos que sustentan, que funcionan, pero ¿cómo se podría idear algún producto o a lo mejor el uso del celular con eso ya estamos, a lo mejor con eso sería suficiente, como todos tienen celulares hoy en día? ¿Qué crees tú? ¿Cuál es tu opinión al respecto de ello? Sí, gracias, Patricio. De hecho, un poco parte de lo que Jones analiza en relación a qué debemos, digamos, monitorizar, ¿no? ¿Es el suelo o es la planta, ¿no? Por un lado, pues, los métodos que están más abocados a suelo y que de alguna manera te dicen que hay agua en el suelo, no necesariamente esa agua está disponible para las plantas, ¿no? Por otro lado, la heterogeneidad espacial, ¿no? Utilizando sensores de suelo es otro problema, ¿no? Entonces, por eso pensamos que digamos, como una variable integradora, ¿no? Y que de alguna manera pues está relacionada con la disponibilidad de agua en el suelo y a su vez con el estado fisiológico, podría ser, digamos, la temperatura, ¿no? Entonces, por eso nos decantamos por allí, y pienso que las herramientas de soporte de decisión a futuro, básicamente sí estoy de acuerdo en que deberían de repente poder ir desde el lado de la telefonía celular, ¿no? Pero un soporte de decisión que también, digamos, esté relacionado o esté ligado con otras herramientas como podrían estar dadas como el balance hídrico, ¿no? Por ejemplo, para también implementar no solamente el momento, sino también la cantidad, ¿no? El sueño pues sería, oye, mira, dame estas variables, ¿no? O qué has medido antes, ¿no? Y el poder decir, mira, no riegues, ¿no? O si riega, y si riegas, riega tanto, ¿no?
Yo personalmente pienso que este sistema de soporte de decisión, que ahorita puede ser un sueño, y de hecho se puede trabajar, debería en primer lugar alimentarse también de información pasada, de tal manera que también podríamos adoptar a tecnologías de inteligencia artificial para entrenar algoritmos, ¿no? Que bajo ciertas condiciones o ciertos parámetros puedan ayudarnos a esto, ¿no? Y sí, yo creo que esto ya lo están haciendo empresas en donde no necesariamente, bueno, con riego, pero sí con, por ejemplo, cantidad, qué variedad, ¿no? Qué aplicar o si no, o se aplicar o no aplicar fertilizante o algún tipo de, o sea, estamos acercándonos a, digamos, ya a esos sistemas de soporte de decisión en donde la telefonía celular va a cobrar mucha importancia y, digamos, el conocimiento que se ha establecido aquí, más inteligencia artificial, con buena data entrenada, y esto nos podría permitir llegar a un sistema de soporte como el que estamos pensando ahora, imaginariamente, pero que puede perfectamente darse, yo creo. Y en ese sentido, las herramientas, por ejemplo, de los satélites y los drones, creo que falta mucho para poderlo hacerlo más masificarlos en el fondo. O sea, por ahí estaría la limitante de esas tecnologías, teniendo en cuenta que las decisiones de riesgo son rápidas. Sí, nosotros estuvimos en contacto con una empresa canadiense. Ellos trabajan con Groundwater Stress Index, con índices de estrés hídrico de cultivo calculado en base a satélite, ¿no? Y entrenando algoritmos de inteligencia artificial, ¿no? Creo que aquí el reto está en que todavía las resoluciones son un poco, digamos, grandes, pero debemos de ayudar, digamos, a que esa información pueda irse a un píxel un poco más pequeño, que podría ser, pues, la unidad de cultivo, ¿no? de un productor. Y para eso, obviamente, el paso en imagen satélite drone, ¿no? Ayuda, digamos, a hacer ese downscaling, ¿no? Para adquirir esa información. Entonces, sí, se está haciendo esta empresa lo hace, ¿no? De hecho, hubo una interacción interesante donde dijeron, oye, ya que han medido Groundwater Stress Index en estas parcelas, ¿no? Queremos, entonces, estamos viendo hacer un acuerdo, ¿no? Para poder, de alguna manera, dar información y a su vez generar estos algoritmos, pero la inteligencia artificial y todo, también para el procesamiento de imágenes va a ser, y es mejor dicho, ¿no? Porque si ahorita una institución está trabajando con AIs, están ya bastante atrasados, ¿no? Y esa es otra reflexión que creo que es bueno ponerla en el tapete, ¿no? Necesitamos científicos de datos, ya, y esto es una realidad, porque las universidades que no tengan científicos de datos trabajando con esa cantidad de datos y poniendo la inteligencia artificial a la disposición, digamos, de herramientas para pequeños agricultores, pues estamos atrasados, ¿no? Y hay que ir repensando y viendo qué alianzas, ¿no? Se dan con instituciones o con digamos, o incluso, ¿no? Con otros digamos, unidades académicas que están trabajando en esa línea. Gracias, David. Olga, no sé si... Olguita tiene una pregunta. Olga, puedes prender tu cámara y te presentas también. Claro que sí. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Excelentes las presentaciones. Tenía una pregunta, sobre todo, digamos que no está relacionada con el punto específico del trabajo, sino más en este caso, cómo se comportaron las enfermedades o los problemas fitosanitarios que están relacionados con la humedad, como tizón tardío o con enfermedades del suelo. Gracias. No sé si era para mí o para David. Sí, también quedé con la duda. Pues para los dos. La pregunta abierta. Bueno, en mi caso, la verdad que nosotros como tratamos de controlar todo ese tipo de factores para que no interfieran en la respuesta, en este caso de la disponibilidad hídrica o la temperatura, hicimos muchas aplicaciones, así que no tuvimos en realidad incidencia diferencial o mayor en una condición u otra. No lo hemos evaluado, pero sí es algo que me gustaría abordar porque obviamente es de la mayor importancia en una condición de cambio climático. Sí, pero está bajo control. Gracias. Y bueno, no sé si puedo complementar.
digamos que el sistema de soporte de decisión en este caso, para enfermedades y sobre todo para rancha, es algo que sí se ha trabajado en el Centro Internacional de la Papa. Ya contamos con sistemas de soporte de decisión que son basados, digamos, como un sistema de semáforo a partir del cual conjugas variedades, digamos, la última lluvia y también la última aplicación de fungicida para decidir si debes o no aplicar fungicidas, ¿no? Esto ha sido realizado, bueno, por la división en la que trabajo. Y bueno, y ahora lo que se está tratando de hacer, yendo justamente, y disculpen que siempre pase el tema hacia la parte más tecnológica y de inteligencia artificial y todo esto, yo creo que se está tratando de hacer, o se está haciendo es trabajar con información también climática para mejorar el sistema de soporte de decisión a través de telefonía, ¿no? Y utilizarla. Entonces, ahí hay un tema importante y también, bueno, adelantar ya hablando de este tema, que también estamos ahora trabajando el modelo Solanum, conjugándolo con el modelo Lake Blight, que también que se ha venido, digamos, el modelo Lake Blight de alguna manera predice pues sensibilidad, ¿no? ante rancha por diferentes factores, ¿no? ambientales, pero lo que queremos a su vez es mezclar esto para poder a su vez predecir rendimiento, ¿no? Es decir, si efectivamente estás en una zona de alta sensibilidad, ¿no? Pero a su vez vas a reducir tanto rendimiento, ¿no? Este es un trabajo que vamos a hacer este año, también con el OneCG, y bueno, los soportes de decisión tienen que trabajar en conjunto, ¿no? Sí. Sí. Acá en Chile, INEA también tiene un sistema de alarma de tizón, ¿no es cierto?, habilitado para los productores, entonces, que debe ser más o menos el mismo modelo que menciona David, eso sí, para apoyarlos con esa herramienta. Paco, ¿tenías alguna pregunta? Tu micro. Sí, no, volviendo a las presentaciones, solamente un comentario sobre adaptación, observación práctica. Lo que hemos visto es que con material mejorado, seleccionado localmente, en condiciones que no son óptimas, obviamente, de disponibilidad de humedad, luego de cierto periodo, vemos que los materiales que hemos ido promoviendo tienden a tener un mejor sistema radicular, sin duda. No tenemos buenas condiciones experimentales para medir, pero saltó más evidente cuando empezamos a multiplicar algunos de los genotipos nuevos en condiciones hidropónicas o aeropónicas, comparado con las variedades convencionales. El largo de raíces, bueno, duplicaba. Y en la observación práctica vemos que aparentemente habría una mayor tolerancia a estreses, y una menor, también subjetivamente, o no subjetivamente, pero en evidencia, no con datos seguros, pero digamos en observaciones de campo, vemos que requieren menos fertilización también, especialmente nitrógeno, ¿no? O sea que como que está asociado esa mejor exploración a una mayor tolerancia. Digo, no estoy diciendo nada nuevo, pero quería compartir la experiencia práctica nuestra acá, y que sería la inquietud de poder cuantificarlo mejor, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias, Paco. Y ahí un poco cruzando información con Olga, quizás David y Carolina, cuando hacemos mejoramiento de papa para tolerancia a calor y sequía, no significa que no lo hagamos también que tengan resistencia a rancha, porque puede presentarse en un ambiente de calor problemas de humedad, y eso implica que la rancha puede estar presente, ¿no? El hecho que sean temperaturas no significa que vamos a crear variedades que tengan esta resistencia a rancha y resistencia a virus, sobre todo a los virus IX y PLRB. Solamente para los dos, y una pregunta así, actualmente y después de la pandemia y todo el nuevo escenario en el que estamos implicados, nos están pidiendo variedades como menciona Paco, ¿no?
tolerantes a calor y sequía, uso eficiente de agua, pero también que los insumos que vamos a usar en el futuro sean menores, ¿no? De menor uso de insumos. Entonces, nuevamente, se abre una puerta inmensa para los trabajos de ecofisiología y los fisiólogos. Yo pienso que el trabajo de mejoramiento no puede seguir sin el trabajo colaborativo de lo que ustedes hacen. Entonces, ¿cómo ven esa parte, no? Se abre un nuevo escenario y propuestas de trabajo para futuro. En América Latina tenemos nuevos retos realmente, no estamos exentos y los problemas del uso de insumos va a ser bastante alto, aparte ya del problema de agua, ¿no? Entonces lo que dice Paco sí es bien importante, la caracterización de nuestros materiales mejorados, el uso eficiente de agua, como dice David, y qué compuestos se van a ver alterados en los nuevos cultivares, ¿no? Algunos van a ser estables, como ha mostrado Carolina, a pesar del cambio de temperatura, pero otros sí se van a ver afectados, los componentes, los glicoalcaloides, por ejemplo, ¿no? Que es importante para la parte del sabor en papa. Entonces, creo que el trabajo colaborativo, David, con la parte de mejoramiento a futuro, ¿cómo lo ven ustedes? Porque como dice Patricio, ¿cómo aterrizamos el trabajo de ustedes, que lo hacen a mucho detalle con los trabajos como Paco y nosotros que tenemos que ir a campo y tamizar 1.000, 2.000, 10.000 clones, ¿no? Entonces necesitamos un punto de equilibrio y las herramientas que David está proponiendo, aterrizarlas más hacia el trabajo de nosotros, David. Y no sé si tú tienes links también que compartirnos de estas herramientas. Yo sé que son preliminares probablemente, pero si quizás algún investigador quiere empezar a usarlo de forma rutinaria, les agradeceríamos mucho enviarnos adicionalmente esa información. Y sus comentarios al respecto, ¿ustedes qué ven más allá del simple trabajo de mejoramiento que hacemos nosotros, ¿no? Bueno, yo, gracias David, solamente decir que, claro, es un tremendo desafío. Yo no sé en realidad muy bien, debo ser sincera, cómo son los programas fitosanitarios en otras partes del mundo, pero ahora que estábamos en este proyecto de mejoramiento y conversando con algunos productores, parece que acá en Chile al menos es muy intenso y también casi me fui a espalda cuando vi algunos programas de manejo que combinan 4 o 5 productos entre fungicidas. También están muy de moda, ¿no es cierto?, todo esto bioestimulante y qué sé yo, pero realmente son muchas aplicaciones por las condiciones climáticas que tenemos y realmente yo creo que es algo muy relevante, como tú dices, no se puede dejar de lado. Nosotros, claro, yo me enfoco por mi especialización en temas de estrés ambientales, pero cuando seleccionamos cualquiera de estas variedades que va pasando, digamos, a una etapa de mayor probabilidad de convertirse en una variedad, sin duda que el tema sanitario es algo prioritario, ¿no es cierto?, y que se ve para tratar de que sean variedades que tengan ciertas resistencias y por lo tanto la cantidad de insumos que se use, por lo menos pesticidas, sea menor. Y bueno, y también uno ve, ¿no es cierto?, las tendencias en Europa y todo es hacia los cultivos orgánicos o algo que nos permita ser más sostenibles en el tiempo. Así que no sabría decirlo, no tengo una propuesta ahora cómo abordarlo, pero yo creo que son los siguientes pasos que hay que ir dando, ¿no es cierto?, para poder continuar con este cultivo de una manera sostenible. David. Gracias, Carolina. Sí, sí, bueno, en primer lugar, Francisco, de repente comentando un poco también lo que decías, yo creo que los rasgos de raíces son uno de los más olvidados, ¿no? Pero creo que creo que es una tarea pendiente digamos, de entrelazar también investigaciones que vayan hacia las raíces, ¿no? Hace poco estuve dentro de la red latinoamericana de ecofisiología que se ha abierto en un último seminario, pues hablaban acerca del aerénquima, ¿no? Y la importancia del aerénquima y relacionaban, digamos, el aerénquima con eficiencia en el fósforo, eficiencia en el nitrógeno, y lo que ocurre es que en estas condiciones, aquellos genotipos que tienen más aerénquima, ¿no? Pues claro, invierten menos biomasa, ¿no? Es biomasa que se ahorran y que de alguna manera pues hace
está, bueno, por lo menos está la hipótesis ahí de que genotipos que tendrían más cantidad de erénquima serían aquellos que con más eficiencia en el uso de nutrientes, ¿no? Y que tolerarían mejor los estreses. Entonces, ahí entonces pongo esa hipótesis para poder probarle en papa, a ver quién se anima, y bueno, si hay que concursar por fondos, nos avisan. Ahí hay un punto interesante. Y bueno, con lo que menciona Elisa en relación a las herramientas, sí, todavía es una tarea que está pendiente. Las herramientas son todas de acceso abierto, así que el TipZip y todo esto, lo que hemos venido realizando. Estamos ahorita trabajando, sí, más bien entrenando imágenes para reconocer y tamizar, digamos, susceptibilidad a la rancha, ¿no? Es un trabajo que estamos trabajando con mi colega Hildo Loaiza, en donde se están trabajando con Deep Learning, con entrenamiento profundo y con algunos algoritmos de Machine Learning para de alguna manera entrenar pues las imágenes y que de alguna manera pues nos digan o logremos, mejor dicho, que estos algoritmos se parezcan un poco a lo que nos dice el experto en relación a si son más severos o no, ¿no? Estamos trabajando en eso con más de 3.000 genotipos de Manuel Gastelo, así que sí estamos y tenemos muy en cuenta esto, ¿no? Y en relación a cómo movernos hacia una agricultura que va a requerir menos insumos, creo que es una tarea pendiente. Hace poco trabajamos un review junto con la empresa con Bayer. Estamos en un proyecto en donde justamente queremos ver cómo va ese tema, ¿no? En el caso de papa en Latinoamérica. Y pues resulta que, bueno, tengo acá la imagen, pero no quiero desperdiciar mucho tiempo, pero básicamente lo que hemos encontrado es que existen algunas metodologías que están relacionadas pues a la mínima disturbio del suelo, ¿no? Más a agricultura de conservación y todo esto, pero claro, todavía quedan las mediciones, ¿no? De cuántas emisiones de carbono, que es algo que no se han dado cuenta, cuánto de carbono estamos reduciendo con las prácticas, ¿no? Eso es algo que tenemos que hacer, o sea, que dentro del menú de cosas que hago, o sea, ¿cuánto cuesta, cuánto emites, Elisa, en un ensayo de breeding, ¿no? ¿Cuánto carbono estás emitiendo al hacer un tamizado, ¿no? Y cuántos miliequivalentes dices, no, pero no quiero porque es una línea de investigación. Lo que pasa es que, claro, ahora es una necesidad, ¿no? Ahora los gobiernos están comprometidos a reducir emisiones. Entonces, ese es un tema que es pendiente, y cuando yo comienzo a hacer la revisión de esto aquí en Papa, en lo que se está trabajando, veo que no se ha medido prácticamente nada, ¿no? Entonces, no se mide cuánto secuestro de carbono vivo por parte del suelo, parte de las emisiones. Entonces, creo que es una obligación de nosotros como investigadores, pues también comenzar a medir nuestras huellas, ¿no? Huellas hídricas, sí, pero huellas también de carbono, ¿no? Y por ahí el manejo, ¿no? Junto con mediciones concretas, ¿no? Y el mejoramiento tienen que ir de la mano, sí o sí. Esa es mi convicción. Gracias. Muy de acuerdo, muy preciso, David. Y sí, la investigación va a cambiar, nos está yendo por ahí. Ya no podemos cerrar los ojos o trabajar a ciegas de esa manera, porque los donantes también, donde queramos que vayamos, nos van a pedir eso. Van a exigir, primero nos los van a hacer así lento, pero finalmente con el tiempo van a exigir como parte, así como que te exige tu gobierno, ¿no? Que uses bien tus recursos, como le exigimos a las mineras, así van a empezar pues a exigir a la agricultura pues que no maltratemos el planeta, ¿no? Entonces esto probablemente esta generación no la vea, pero esto es inevitable. Es inevitable, y nosotros como mejoradores, creo, la parte de mejoramiento, otra vez es un trabajo en equipo y multidisciplinario, tenemos que aprender, ¿no? Y leer sobre estos temas que David y Carolina vienen investigando desde hace bastante tiempo. Entonces, no sé si Patricio tiene algo más que agregar o alguien de la sala desea una pregunta. Tengo una consulta y un comentario. La consulta es para David, ya que habló sobre el tema de la huella de carbono y que lo mostró los datos, y me acordé ahora con su intervención. Es respecto a la metodología que están utilizando para obtener el dato. Y cuando hablas de cuantificar, ¿te refieres a ya usar metodologías o usar alguna especie de calculadora de las que hay disponible para hacer este tipo de estimaciones?
pensando en la huella de carbono por tonelada de papa, por ejemplo. Sí, no es nada del otro mundo, ¿no? Sí, efectivamente, la utilización de calculadoras, ya Havercorp y algunos trabajos hechos en Chile, ¿no? Utilizan el Cool Farm Tool, ¿no? Ya está adaptado, o sea, no hay que inventar la pólvora. Obviamente, tiene sus limitaciones porque son datos, información de datos secundarios, ¿no? Pero es, como decimos acá, esto peor es nada, ¿no? Y sí, sería interesante el mover el tema de emisiones, bueno, hacer las mediciones directas, ¿no? Comenzar a trabajar un poco de lo que ha hecho Carolina con la parte de temperaturas, pero a ver qué pasa con CO2, ¿no? Un FACE, por ejemplo, un experimento FACE en condiciones de ese tipo, ¿no? En fin, mover un proyecto regional, ¿no? De torres de flujo de ecovariance, por ejemplo, ¿no? Para estar midiendo flujos de carbono. Entonces, vamos, que como red, creo que seríamos muy potentes si ya vamos a ese nivel, no solamente las mediciones utilizando las calculadoras que están ahora disponibles, pero también, digamos, ir pensando ya en hacer cuantificaciones más bien digamos, reales, por así decirlo, ¿no? Gracias, David. Y en el caso de Carolina, para redondear, entonces en Chile el cambio climático podría ser algo bueno para los sistemas productivos de papas si dejamos de lado el agua, asumiendo que no va a haber problema de agua, lo cual hay bastante incertidumbre. Claro, sí, o sea, yo diría que en general no son tan malas noticias, pero igual yo no me atrevería, digamos, a confiarnos porque el tema de la variabilidad climática, ustedes saben que es bien importante, y de hecho ahora llegó un tesista con ganas de estudiar el efecto de las bajas temperaturas, o sea, como les comentaba, puede ser que los incrementos térmicos no nos afecten mucho, si tenemos disponibilidad hídrica, como dice Patricio, no ocurra nada malo, pero estamos teniendo heladas o eventos muy extremos de temperatura que también, como ustedes saben, producen desórdenes fisiológicos en las papas. Entonces, no sé, o sea, yo creo que de momento, digamos, no es tan negativo el escenario, pero sí hay que estar muy atento a otras variables climáticas que puedan afectar. Bueno, y el desafío de la reducción de insumos, la huella de carbono y todo lo que mencionaban ustedes, me parece que hay que seguir por ahí también. Sí. Bueno, yo creo que estamos, David. Yo creo que son iniciativas que se pueden postular a un proyecto, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cómo es la huella de carbono a nivel latinoamericano? ¿Qué tan diferentes son entre un país y otro? ¿Cómo poder reducirla? Por ejemplo, podría ser Y lo otro es la aplicación que dice David, cómo poder tener una herramienta tal vez a nivel regional para poder programar el riego. Claro. Ya sea con uso con el uso de estas imágenes o alguna otra metodología. Ya mucho depende un poco de ustedes también, Patricio, que se organice. No sé si Carolina y David nos pueden pasar en sus slides sus correos electrónicos para que las personas también nos puedan contactar. Otra vez el seminario se ha grabado y va a estar disponible, calculo que en una semana aproximadamente para todos. Pero nada, David, Carolina, tú trabajas en la universidad, ¿correcto? Y David está en el CIP. Y yo creo que siempre abiertos para trabajar con nuevos proyectos, ¿no? Y ideas. Yo creo que los que se han reunido hoy día están súper interesados en este tema. Y nosotros, como ALAP, nuestro trabajo siempre es crear simplemente los puentes para que ustedes, los investigadores de América Latina, pues se conozcan mejor y puedan interactuar hacia cosas más positivas, ¿no? Nada, yo creo que para poder mantener el orden de nuestros tiempos, porque yo sé que todos ustedes están con mucho trabajo y cosas, y también agradecerle a David y a Carolina y a Patricio, porque ellos nos han dado un seminario muy bueno realmente, yo les agradezco mucho, nos han presentado todos sus trabajos que ustedes han hecho, y yo creo que acá a muchos nos han dejado aprendiendo un poco más, ¿no? Y que sobre todo a los mejoradores,
qué cosa debemos aplicar y la pregunta qué cosa podemos hacer que los agricultores también puedan ir implementando, ¿no? Cómo les ayudamos a ellos finalmente. Entonces, muchos todavía, yo creo que no es la primera reunión sobre este tema, David y Carolina, seguramente más adelante nosotros les estemos invitando. El Congreso de la LAB está programado para marzo del 2023 en Chile, así que esperamos tener un programa interesante y poder crear espacios para que los investigadores interesados en temas específicos se puedan reunir face a face, ¿no? Y yo creo que ya en online es divertido, pero yo creo que es mucho mejor cuando ustedes se sienten y puedan conversar y formar grupos de trabajo. Entonces, nada, simplemente les invito un ratito a que prendan sus cámaras y que podamos tomarles las fotos o que Sofía les capture a todos para el recuerdo. Y David y Carolina, nuevamente excelentes sus presentaciones y muchas gracias por su tiempo, realmente apreciamos mucho eso. Gracias. Entonces, Patricio, muchas gracias, te dejo para que cierres y de verdad, sí, un aplauso para los dos, realmente nos han dejado bien impresionados. Muy bien, gracias realmente. Un aplauso online. Sí, y un abrazo para todos. Díganme. Nada más que sumarme a lo que dice Elisa. Muchas gracias, Carolina y David, por el tiempo. Sabemos que estamos todos muy cortos de tiempo siempre, así que hacer el esfuerzo y poder participar lo agradecemos mucho de verdad. ¿Ya? Gracias a ustedes por la invitación, muy grato. No sé si sacaron la foto ya. Y qué bueno que la lab va a ser acá, así que ahí podemos hacer un brainstorm para nuestro cultivo. Sí, vamos a ver cómo armamos esto. Yo creo que Carolina y David están más que invitados, creo, a este congreso y ver qué cosas con sus ideas podemos hacer buen uso de la lab, porque no nos vemos hace como 5 años, ya creo, con pandemia y todo, ¿no? Entonces, nuevamente, muchas gracias a ustedes por su tiempo. Gracias a todos también por su presencia, ¿no? Julio, un abrazo fuerte, Julio. A todos. Sí. Gracias. Saludo. Saludos. Gracias. Chao, chao. Que Chao, estén muy bien. Cuídense bastante. Adiós. Se me cuidan todos. Chao. Adiós. Gracias.